Bienvenidos a Agenda Abierta, Vértice TV. Bienvenidos a un nuevo año. Comenzó el año 2022 desde el sur de Chile haciendo televisión para hablar de actualidad, para hablar de política, para hablar de nuestra gente. Días muy bonitos, aunque se supone que este domingo va a haber un poquito de lluvia. Donde el clima estuvo un poco enrarecido fue, el martes y el miércoles la Convención Constitucional, donde hubo muchísimas votaciones, hasta las 4 de la mañana. Tal vez tendremos que acostumbrarnos a una nueva forma de hacer política, quién sabe. Y finalmente la nueva presidenta, en este segundo ciclo de los 6 meses que quedan, porque recordemos que el 4 de julio la Convención debe presentar un texto para ser sometido posteriormente a un plebiscito de salida, quedó la doctora, ¿cierto?, María Elisa Quintero, ella de Movimientos Sociales, es de la región del Maule, y como vicepresidente, que es un hombre aquí del sur de Chile, el doctor muy joven, 33 años, ¿cierto?, de Palena, Gaspar Domínguez. Así que aquí está representado los responsables de este nuevo proceso con la Convención Constitucional. Y allí tendremos que ver las consecuencias. Frente Amplio, Partido Socialista, quedaron derrotados. La derecha en la Convención es bastante irrelevante, pero para hablar de política, para hablar de actualidad, que hoy día queremos saludar a dos triunfadores. En primer lugar a Jaime Sáez, que es nuevo diputado, también un hombre joven, de Revolución Democrática, de la coalición que va a gobernar a partir del 11 de marzo. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, Hardy, ¿qué tal? ¿Las fiestas bien? Todo bien, se aprovechó de descansar un poquito, estar con la familia, con la guagua. ¿Con la hija? Antes de partir a los desafíos que vienen, que son súper intensos, así que un poquito renovado por este mes. Queda energía todavía. Ahí hablaremos de los desafíos que vienen, hablaremos del gabinete regional, en fin. Y también otro triunfador, que es Rodrigo Wenren, que sacó una tremenda votación, que es el nuevo consejero regional de este nuevo core que tendrá 20 miembros. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Hardy. Siempre un gusto saludarte a ti, saludar a la audiencia, a Jaime también. Importante hablar y ver las diferentes temáticas, las diferentes miradas que podemos tener no solamente en el ámbito nacional, sino que también en el ámbito regional. Oye, y felicitar a Jaime, porque mira, yo soy Jaime también, fue papá recién, creo, yo también. Yo también. Y sí, una de las cosas por las cuales uno tomé la decisión de ir al Congreso, justamente porque quise priorizar a mi familia y a mi guagua, porque es complejo el tema de ser parlamentario, así que ahí obviamente felicitarlo y darle toda la fuerza para que represente de buena forma la región. ¿Para qué vamos a andar diciendo otras cosas? Es difícil. Porque tú tienes una hija mujer de pocos meses. Sí, una niña de casi 10 meses. 10 meses. ¿Y tú, Rodrigo? Yo tengo, la Amalia, que tiene 5 meses, la Vicenta, que ya tiene 6 años, y Martín, que tiene 12 años, pero ya más grande, pero cuando las niñas son más chicas, efectivamente, cuesta un poco más dejarlo. Pero metamos en la parte que es más dura, ¿cierto?, que es la política, que siempre tiene sus bemoles. Jaime Sáez, usted fue una parte de la nueva bancada, ¿cierto?, que su bancada son 37 miembros, pero hablemos de la región de los lagos. En esta región, con 30 comunas, la coalición de gobierno no tiene ningún alcalde. De los 20 consejeros regionales tienen 2. De los 12 parlamentarios tienen uno que usted, Jaime Sáez. Pero deben de designar cerca de 50 personeros, ¿cierto?, entre delegados presidenciales, seremi, delegados provinciales, 29 jefes de servicio. Porque esto es una región atípica con respecto a otras regiones donde el Frente Amplio tiene muchísima hegemonía. ¿Cómo son los desafíos de esta región? ¿En qué están pensando para el gabinete regional? Jaime, me imagino que usted siendo parlamentario, pero el dirigente de RD también tiene mucho que opinar sobre esto. Bueno, los desafíos los vemos en este mismo programa y también en radio los hemos conversado en ocasiones anteriores. La recuperación económica de la región es importante, el ordenamiento territorial de la región, que es algo que yo creo que a Rodrigo desde el Consejo Regional también le atañe, es una cuestión bien relevante. Toda vez que estamos enfrentando un escenario de crisis hídrica por una parte, de una excesiva invasión de parcelas de agrado que van degradando el territorio y vale la redundancia, parcelando nuestro espacio, y que por lo tanto requiere instrumentos de planificación nuevos, más pertinentes, más oportunos también para poder enfrentar situaciones como lo que ocurrió en Castro, por ejemplo, hace unas semanas atrás con ese mega incendio, donde ahí nos dimos cuenta que el plano regulador de esa ciudad, que es una de las ciudades más importantes de la región, es del año 97. Por lo tanto, las autoridades que vayan a ocupar cargos de responsabilidad en el gabinete regional deben tener en perspectiva ese nivel de desafíos, algunos de los cuales tienen una resolución de más largo aliento y que requieren, por supuesto, una interlocución, una coordinación, un diálogo principalmente con
con las autoridades electas, porque uno de los compromisos del presidente Gabriel Boric es fortalecer el rol de los gobiernos regionales, de los gobernadores, de los consejos regionales. Creo que es algo que también la nueva Constitución va a contribuir en aquello, a fortalecer los cuerpos colegiados, como el CORE, como los consejos municipales, que hoy día no tienen tantas atribuciones. Y en ese sentido las autoridades regionales tienen que... No puede ser gente que llegue a poner la pata encima a quienes han sido elegidos popularmente, por ejemplo, y entendiendo también que hay un programa de gobierno de transformaciones relevantes donde hay ciertas políticas públicas que son más prioritarias que otras, en un contexto además de un gobierno de 4 años, probablemente quizás el último gobierno de 4 años sin reelección, que es la tradición que hemos acumulado en las últimas décadas. Entonces, el nivel de prioridades, ¿cierto? El estar supeditado permanentemente a cumplir la agenda gubernamental y no a rendirle cuentas, como ha sido también una tradición en las regiones, al parlamentario de turno, creo que son cuestiones bien, Jaime, sobre bien eso importantes. hablemos. Dos cositas sobre eso. ¿Cómo garantizamos, porque el día atrás ustedes decían en la prensa que están buscando a las personas más talentosas, a los mejores, ¿cierto? Los mejores nombres, dijeron. Segundo, que no va a haber cuoteo. Cuoteo se entiende en que cada partido se entrega determinados cupos, ¿cierto? Y tercero, ¿cómo también se garantiza que lo que ocurrió en los últimos gobiernos, que venían de Santiago, autoridades, cómo garantizamos efectivamente tienen un cuerpo, un conjunto de hombres y mujeres, en fin, de personas? Sí. Hablemos sobre esos aspectos, por favor. A ver, yo puedo hablar mayormente por mi partido, que es Revolución Democrática, más tangencialmente por los demás conglomerados del Frente Amplio. Gente hay, gente con talento, con expertise, con peso curricular, lo hay. Lo que pasa es que jamás hemos estado en esta situación de estar en la toma de decisiones, en las jefaturas, por así decirlo. Por lo tanto, es gente de un perfil un poco más silencioso, de algún modo. Menos conocidos. Menos conocidos, pero gente hay. Cuoteo no va a haber en el sentido clásico, de decir como a ti te corresponde X cantidad de cargos, a ti otra cantidad, etcétera, porque el presidente ha sido muy claro con los partidos de Apruebo Dignidad, con nosotros como bancadas también, en términos de que uno puede proponer, uno puede opinar, me refiero como parlamentario, por ejemplo, pero uno no decide. Tampoco deciden las directivas de los partidos en el plano local. ¿Quién va a decidir entonces? Decide el presidente de la República con los ministros o ministras o subsecretarios y subsecretarias que estén nombrados, porque la parte regional, el tiempo que se está manejando es unas 15 días después de que esté nominado el gabinete ministerial y la subsecretaría. Entonces, una posibilidad es que tengamos noticias al respecto hacia fines de enero y quizás se pueda tirar un poquito más. La primera quincena de febrero. Probablemente, porque hay un proceso también, uno también aprende tanto de este gobierno como de los anteriores respecto a que se nombran autoridades y 2 días después esas autoridades van de salida porque los antecedentes no se chequearon correctamente. Entonces, hay un chequeo, un contrachequeo y eso va a tomar también un poco de tiempo. Antes de darle la palabra a Rodrigo, porque esto es un tema, porque personalmente yo he criticado mucho a la derecha, que yo digo siempre tiene mucho Excel y poco Word, ¿cierto? Es probable que ustedes sea la inversa, que ustedes sean mucho Word y poco Excel. ¿Cómo se busca ese equilibrio? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Bueno, ahí yo creo que quienes tenemos un poco más de experiencia también estamos aportando en términos de cómo las nuevas autoridades también tienen que manejarse al interior de sus reparticiones después. Muy clásico que llega una autoridad y tiene conflicto con la persona que está encargada de la administración y finanzas, con quien lleva los programas de mejoramiento de gestión, los famosos PMG, por ejemplo, que normalmente es gente que lleva muchos años en la administración pública y que son los que te mueven la maquinita en el día a día. Entonces hay que tener inteligencia emocional, hay que tener pragmatismo, sentido de realidad. Y lo que nosotros no podemos tolerar bajo ningún punto de vista es gente que tire las manos, es gente floja y es gente que caiga o se empantane en conflictos que son siempre evitables, conversando o teniendo un poquito, como dice Gary Medel, de chispeza para poder enfrentar estas situaciones nuevas en las que estamos en una situación de mayor poder y de toma de decisiones. Porque Rodrigo, antes de tener los desafíos tal vez del Consejo Regional y de la derecha, en la cual tú formas parte, también fuiste persona joven, también como Jaime fuiste Ceremi, la instalación de un nuevo gobierno,
¿Tú crees que va a ser que no va a haber cuoteo? ¿Cuál es tu mirada de eso? Que va a ser tan... Porque se ve bonito escuchar así... Sí, o sea, está ordenado. Oye, yo escuchaba a Jaime y efectivamente es lo que queremos todos. Y una cosa es lo que uno, ¿cierto? Lo teórico, lo que uno quiere hacer, y el otro es lo fáctico, lo práctico, cuando uno ya está en la seremía o en el gobierno. Yo creo que efectivamente así debería ser, y así nosotros también lo planteamos. Yo creo que si tú buscas mis videos de antes que entremos, digamos, en el gobierno, fue lo mismo. Pero que esto es política, esto no es un club de leones. Y en la política hay mucho poder, hay muchas ansias de poder, que yo creo que ya se vio, ojo, cuando fue la elección de Gabriel, donde hubo una reunión entre Fidel Espinosa, el senador, del presidente Boric, con el presidente Boric y con los parlamentarios y con la gente de su partido conglomerado. Y él salió y alegó por Twitter. Yo creo que eso se va a dar mucho, porque lamentablemente... Igual una cosa es que los parlamentarios reclamen por redes sociales, y otra cosa es cómo las nuevas autoridades se vinculan con los funcionarios. Pero está bien, pero eso se va a dar porque son muchos partidos, sí, y llegar a un acuerdo y converger y confluir ideas comunes va a ser por un tema práctico muy complejo, y eso al final del día a quien va a perjudicar es al presidente Boric y al gobierno, porque se tienen que poner de acuerdo, hay que instalarse en el gobierno. Me tocó instalarme en el gobierno, ¿cierto? Tener también las capacidades, porque más allá de lo técnico, ¿cierto? Que uno puede tener la experiencia técnica, universitaria, el título, ojo también, Jaime, lo que falta, galardones. Una buena señora me dijo, ¿sabe cuál es el problema de la derecha? Ustedes tienen títulos de Oxford, de Estados Unidos, de todos lados, pero les faltan galardones. ¿Ay, cuál es el galardón? El que te entrega el dirigente, pues. Y que te entrega la señora de la población. Y es verdad. Entonces tiene que ser gente justamente que tenga harto galardón. Pero lo que voy, entonces, esa instalación va a ser compleja. Y esa instalación, quieras o no, te vas a demorar entre 6 meses y 1 año. Y ahora te van a quedar solamente 3 años para de miel, porque hoy día entonces, al parecer hoy día ojalá, el presidente Boric es como que le llegan galletitas. Ojalá, Jaime, que haya gente que efectivamente, yo creo, gente joven, y tú sabes que yo soy un fan más allá del partido político, que ingrese gente joven, porque necesitamos gente joven de izquierda, de centro, de derecha, que ingresen a la política, que tengan la capacidad de diálogo, y hoy coincido contigo, y no llegar y poner el título sobre la mesa y golpear la mesa, porque esa es la política añeja. Eso es lo que la gente hoy en día no quiere. Hoy en día, ¿qué quiere la gente? Mira, más allá, ¿cierto?, que Jaime Sáez, ¿cierto?, sea el Frente Amplio, sea de izquierda, y Rodrigo Guando sea de derecha, que tengamos la capacidad de sentar en una mesa y poder converger y confluir en ideas que le mejoren la vida a ese vecino. Y eso es la responsabilidad que nosotros tenemos que tomar hacia adelante, y espero también que tenga la capacidad del gobierno, porque lo va a tener que hacer. Hoy en día tú tienes un Congreso está equiparado en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y la única manera de poder avanzar en reformas estructurales, en políticas públicas, es llegando a un acuerdo, ¿cierto?, en este caso con la oposición. Y ojalá que así sea. Yo tengo los mejores deseos. Yo creo que efectivamente nosotros tenemos hoy día una responsabilidad distinta. Cuando la gente te elige es porque quiere una política distinta. No quiere esa política del matonaje, del quien habla más fuerte, de tirar la pachotada. Esa política a la gente no le gusta. Y sobre todo al nuevo electorado que tú tienes, que son los jóvenes. Mira, un tema para los dos, porque también lo que comienza con este ciclo, no solamente una nueva generación que no habían gobernado, que vienen desde los movimientos sociales en general, hay un factor que no han tenido ningún otro gobierno: el poder de las redes sociales. Lo que pasó el martes, varios candidatos cayeron por el poder que le mandaban los Twitter a una, sacándole su antecedente de la Contraloría, a otro que había apoyado a Renato Poblete, a otro que era Chadwick, por tanto que... Entonces, eso va a ser un tema, sí. Eso va a ser... Bueno, viene siendo un tema hace ya... No, pero yo creo que en esto, o sea, pero cada día, te digo... Sí, va agarrando más vuelo. Pensando en las nuevas autoridades. Eso también crea ansiedad, ¿cierto? A eso me refiero, Jaime. Y muchas veces hay autoridades que toman decisiones en base precisamente al Twitter, y yo creo que no es un parámetro aceptable. Ahora, yo estoy de acuerdo, Rodrigo, cuando tú dices que, claro, normalmente esto toma 6 meses, 1 año, y después ya se te va a acabar, no te das ni cuenta y ya vas casi de salida. Pero nosotros estamos en un contexto distinto al que le ha tocado a todos los gobiernos anteriores, que es un momento de cambio de ordenamiento jurídico, un momento constituyente, un momento de también, por un lado, de enorme desprestigio y deslegitimidad del sistema político, y al mismo tiempo de enorme expectativa por estas nuevas generaciones, que en este caso somos de la centroizquierda, quienes estamos ingresando al poder. Y yo tengo la sensación, y se lo he transmitido a nuestra militancia permanentemente y con bastante firmeza, de que no tenemos 1 año ni 6 meses para instalarnos. O sea, uno no puede llegar como a improvisar. Mira, por lo mismo es que yo remarco mucho, es como medio anecdótico lo de los encargados de administración y finanzas, ¿cierto? En el fondo uno tiene que
olfatear y leer quiénes son las personas que realmente llevan años en el cuento, en el día a día, en la administración. A mí me pasó, yo salí de la universidad el año 2009 y entré a trabajar en Cernatur en la región de Los Ríos, justo cuando ocurre el cambio de Bachelet 1 a Piñera 1. Y entra el gobierno de Piñera con una enorme energía, pero no tenían idea de cómo hacer una licitación, por ejemplo. Y llegan precisamente como a poner la bota encima a estos personajes que son los claves del día a día. Y resulta que de repente había una cuestión bien sencilla que podía demorarse un mes, pero se demoraba 3 meses porque se equivocaban. Entonces, cuando yo me refiero que hay cierta... Y precisamente hay un aprendizaje de errores, de torpezas que han cometido todos los gobiernos anteriores que de pronto van retrasando la instalación, ¿cierto? O la aplicación de determinadas políticas públicas, y en la que nosotros tenemos, claro, es una expresión, hoy día es una expresión de deseo, es también un mensaje político que estamos entregando a nuestra gente, y otra cosa es ver cómo, digamos, a la hora de los cubos eso se implementa. Pero mira, yo tengo una mirada, Jaime, yo tengo una mirada distinta al tema justamente, que ojalá no sea así, porque al final del día todos queremos que a nuestra región, a nuestro país le vaya mejor, pero yo tengo una mirada distinta, porque cuando se instalen, y se están instalando, tú vas a tener, como tú bien lo dices, una nueva constitución, que eso va a ser más complejo aún, porque te van a cambiar la adhesión. Sí, pero pongamos que seamos optimistas. Pero no es un interruptor tampoco. Pero seamos, no es una cosa que uno apague y prenda. Pero seamos optimistas y que la nueva constitución se va a aprobar. Pero vas a tener una situación mucho más compleja, porque en esa nueva constitución, ¿cierto?, que es el gran marco de derecho y la guía de navegación que va a tener el país, también te va a cambiar todo lo que es el derecho, entre comillas, administrativo, y por lo tanto las facultades, las atribuciones, los nombramientos, los funcionamientos van a cambiar. Entonces, cuando te vas a estar adaptando, ¿cierto?, al sistema que existe en estos 6 meses, ¡pum!, sí, llega una nueva constitución y te va a tener nueva. Entonces, ahí hay que tener ojo, digamos, en ese proceso que viene. Sí, pero por lo mismo es que cobra mayor relevancia todavía el hecho de que la cartilla está bien leída con anterioridad y de que no hay segundas oportunidades. O sea, la flojera no puede ser tolerada, tirar las manos, o sea, conductas reñidas con la probidad no puede ser tolerado. Una autoridad que se empantana en conflictos como acosos laborales, porque, o ese tipo de maltratos que te van empantanando en la prensa, después tampoco, porque son las cuestiones que finalmente terminan perjudicando al gobierno, y más que perjudicar al gobierno terminan perjudicando a la gente, que no tiene ninguna responsabilidad. Sobre eso te iba a plantear. Usted han puesto, digamos, una vara alta, esta nueva generación, esta nueva coalición de gobierno, con el tema de superioridad moral, como queramos llamarle, estándares éticos, en fin, la mala política. Y por la misma razón creo yo, y así la historia nos demuestra, que va a haber, por tanto, una democracia mucho más focal, va a haber un lente más grande para observarlo ustedes. Es que eso también es importante, porque no se nos va a jugar con la misma vara que en momentos anteriores. Pero así están dadas las condiciones. Por supuesto, esas son las condiciones. Porque ustedes exigieron, digamos, que hay que cambiar un boomerang al final, claro. Pero eso también puede tener un daño muy grande, porque igual tienen que cumplir con expectativas muy altas. ¿Cómo ustedes van a administrar? Tú recién hablaste de la ansiedad que puede haber. Recién me gustó, tú dijiste un concepto que ustedes fueron parte de la centroizquierda, sobre eso podemos dejarlo, pero ¿cómo van a administrar? Ansiedad, hacer bien la pega, que no cometer los errores, o sea, como dice Rodrigo, se ve bonito, pero... Es que yo creo, a mí me lo dijo un viejito en Castro en campaña, me dijo, mire, mijo, errores sí, pero no horrores. Entonces, cuando yo le hablo de flojera, porque hay autoridades flojas, evidentemente, y las han habido en todos los gobiernos. Y las hay. Entonces, ese tipo de cuestiones, esos son horrores. Un error es equivocarse en una determinada cuestión, ¿cierto? Creo que, miren, ayer, por ejemplo, me tocó estar en un sector que se llama Punta Chilén, en Ancud, un sector rural que es la comunidad rural con mayor población de Ancud, donde hay un jardín infantil en unas condiciones absolutamente indignas, con el piso desnivelado, con ratones, y que atiende a una población de no más allá de 8 niños y niñas, pero donde la Junji se ha demorado meses en dar una respuesta que si la autoridad fuera competente, diligente, una solución que se puede demorar una semana, un par de días, porque es una cuestión administrativa. Entonces, ese tipo de situaciones son las que no pueden ser toleradas en nuestra administración, y claro, pueden ocurrir de todas formas. Lo importante es que, por ejemplo, en mi rol que me corresponde como fiscalizador también del Poder Ejecutivo, no tener contemplaciones en fiscalizar a mi propio gobierno, porque si yo voy a estar tapando lo que hacen mis correligionarios o lo que hace el gobierno al cual yo defiendo, le voy a estar también infligiendo un daño, por lo tanto, y voy a estar además incumpliendo mi trabajo. Entonces yo creo que esas cuestiones
insisto, hablo por Revolución Democrática mayormente, lo estamos deliberando abiertamente. Por ejemplo, el proceso de que la gente que está disponible para trabajar en el gobierno, en el nivel regional, lo estemos canalizando de manera orgánica. Y no a los amigos. Yo creo que es una cuestión importante porque da garantías tanto a militantes como también a independientes que son afines de que van a tener la oportunidad de que sus antecedentes curriculares, ¿cierto?, sus cartas de recomendación, de motivación, etcétera, van a llegar al destino que corresponde. Y también nosotros hemos sido muy claros, nosotros no contratamos, ni despedimos, ni nada por el estilo, y quien resuelve finalmente será el presidente de la República junto a su entorno más cercano. Y lo que nosotros estamos haciendo son en el fondo apuestas y entregando posibilidades a profesionales en igualdad de condiciones. Muy bien. Rodrigo Wainwright, la derecha venía teniendo varias derrotas electorales hasta que apareció las elecciones parlamentarias de Core. En Chile hay un total de 302 consejeros regionales y Chile Vamos tiene 110. En la región de los lagos, de 20 consejeros regionales, usted tiene 9. Por tanto, están bien aspectados a nivel nacional en Core, lo mismo que en parlamentarios, que es una recuperación de oxígeno, ¿cierto? Una derecha que ha venido tumbándose hace ratito, pero aquí los datos aquí son distintos y de hecho usted sacó la primera mayoría con enorme votación como consejero regional. Desafíos en el Consejo Regional, porque el gobernador es de otra coalición, el gobierno es de otra coalición. ¿Usted que va a ser mayoría ahí en el Consejo Regional, Rodrigo Wainwright? A ver, Hardy, para ir de lo general a lo particular, yo lo vengo diciendo ya hace rato, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, primero que tenemos que trabajar si es una derecha distinta, pues no nuestra derecha, ¿cierto?, una derecha extrema, sino que como este nombre que muchas veces ha sido mal utilizado, algunos se han reído, pero sí necesitamos trabajar en una derecha social, y esa derecha social significa conocer y palpar cuáles son las problemáticas que tiene la comunidad, que tiene la señora en el barrio, en la población, en la villa, y esa es la única manera tú de poder saber cuál es esa problemática, es estando con ella y tomando el tiempo y ir a ese lugar. Porque ese problema que puede tener una solución local, ¿cierto?, ya sea del consejo, de la municipalidad o del CORE, el Consejo Regional, muchas veces más que una solución local es una solución nacional a través de una política pública y por eso también se tiene que trabajar, ¿cierto?, con los legisladores. Y en ese sentido, nuestra responsabilidad es justamente, y te lo he dicho, Hardy, en otras ocasiones, y a Jaime, es estando con la gente, conversando, palpando cuáles son las primeras problemáticas y dificultades, para que a partir de eso nosotros hagamos una hoja de ruta para ver cuáles son las urgencias, ¿cierto?, y las cosas más importantes. Y solucionaremos las cosas urgentes, pero paralelamente iremos trabajando las cosas importantes. Ejemplo, si tú vas a una localidad rural, la primera problemática que tú te vas a encontrar, ¿cierto?, son problemas de agua potable, y las aguas potables rurales que ya están naciendo, resulta que ya se quedaron chicas. Porque ha sido tanto se demoran 8 años. Ha sido tanto también esta transportación de gente a las regiones que nos está produciendo un problema. Si tú vas a Llanada Grande, te va a decir la gente, sabe que mi problema es de conectividad. Yo tengo una barcaza, que esa barcaza grande no funciona, tengo que utilizar una barcaza más chica, porque cuando baja, ¿cierto?, el caudal del lago no podemos llegar. Entonces, para saber cuáles son esas problemáticas, tenemos que estar en el territorio, tenemos que estar en los lugares, y a partir de eso podemos construir políticas regionales y políticas locales. Y una vez sentado y dicho eso, la conversación, Hardy y Jaime, nosotros tenemos que tener tenemos que tener la capacidad de poder sentarnos y poder discutir, ¿cierto?, las problemáticas, sabiendo y teniendo presente que muchas veces estamos en veredas distintas, pero de buscar soluciones. Y en ese sentido, yo lo he dicho varias ocasiones, yo no voy a ser una persona obstruccionista o negacionista, ¿cierto?, sino que al contrario, creo que soy una persona que tengamos la capacidad de sentarnos justamente para ver cómo llegamos a acuerdos en situaciones y cosas tan importantes para la comunidad, y creo que eso es también lo que la gente está esperando, y frente a eso espero no defraudar. Pero su relación, por ejemplo, con Patricio Vallespín, su relación con los alcaldes de las principales ciudades no son de su coalición. ¿Cuál va a ser el énfasis que va a poner en la gestión del Consejo Regional? Mira, Rodrigo? Dos cosas. Primero, con Patricio Vallespín ya he conversado y le dije lo mismo que le estoy diciendo a ustedes, que esto no va a ser algo negacionista ni obstruccionista. De hecho, tenemos ciertas miradas que son iguales, como lo que es la descentralización y también el medio ambiente. Yo en el medio ambiente, es un tema de formación, tengo un magíster en medio ambiente, por lo tanto creo que es algo que tenemos que avanzar y modernizar. Y con Gerboy Paredes, y esto es una primicia, también tuve la capacidad de sentarme con él y conversar. El día atrás tuve un impasse, ¿se juntaron después o no? Nos juntamos, conversamos también de lo fuerte, ¿cierto?, que fue la campaña,
pero nos dimos cuenta de que las peleas que podemos tener los dos y las diferencias no le sirve a la comunidad, no le sirve al puertomontino, ¿cierto? No le sirve al dirigente, y por lo tanto quedamos en conversar y poder avanzar en temas regionales, yo desde el gobierno, desde el CORE, y él desde la municipalidad. En ese sentido también quedó abierto a tomar propuestas, de las cuales yo planteé siendo candidato a alcalde, y creo que eso también habla bien para la comunidad. Si hoy en día tenemos que tener y dejar los rencores y las diferencias al lado y sentarnos a conversar. Mire, Jaime Sá, usted asume diputado. Este Parlamento que ya está terminando presentó 14 acusaciones contra funcionarios de gobierno estos 4 años, 14, de los cuales prosperaron 2. Para muchos fue una pérdida de tiempo, para otros fue un exceso, una oposición absolutamente obstruccionista para muchos. En la coalición de gobierno de ustedes son 37 diputados, 37 nuevo pacto social, 38 creo nuevo pacto social. Y 37 nosotros. 53 Chile Podemos más 15 el Partido Republicano. 68 está sumando más o menos, digamos, la derecha. Ya están los humanistas, los ¿cierto? ecologistas. Pero por tanto está bastante parejita la fuerza. ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes ahora? Porque ahora otra cosa con guitarra, una izquierda que fue, yo reitero, absolutamente dura. O sea, 14 acusaciones constitucionales, nunca había pasado en la historia de Chile eso. Bueno, excepto cuando fue la Guerra Civil de 1891. Yo creo que la actitud la hemos... A ver, yo creo que el mensaje del presidente ha sido bien claro desde la noche de la derrota de la primera vuelta, durante la campaña, él hace la segunda vuelta, la noche de la victoria en la final, digamos, y después también creo que responde a los distintos liderazgos que se van expresando en distintas zonas del país. En particular, yo tengo una visión crítica respecto a cómo fue el desempeño de las oposiciones, que también es una cuestión que hay que develar respecto a las oposiciones, porque los republicanos y Chile Podemos Más no sé si sean lo mismo. No sé si estén con los mismos objetivos de corto y mediano plazo. Por lo tanto, yo creo que la dispersión de las fuerzas tiende a crear y es caldo de cultivo para... Van a haber 21 partidos. Sí, o sea, en la búsqueda por la diferenciación, ¿cierto? Por quién es más radical o menos, quién se vende más, quién se vende menos, qué sé yo, distintas caricaturas y categorías que se van estableciendo. Eso va complejizando el escenario, le pasó al gobierno anterior, pero también le pasó al gobierno anterior porque también llegó con esta cosa de ganamos con tanto por ciento, ¿cierto? Y nosotros venimos acá sin complejos. Y antes en el gobierno de la presidenta Bachelet apareció la retroexcavadora. Entonces yo creo que lo primero que hay que establecer es que las metáforas hay que empezar a dejarlas a un lado, sobre todo cuando esas metáforas aluden a una soberbia que no corresponde con el momento histórico que vive el país. Y en ese sentido, al menos mi rol como diputado de este distrito, de esta región, está dado por la prudencia, porque indudablemente para plantear transformaciones estructurales, esas transformaciones para que sean viables necesitan un diálogo que las sustente, se necesita un trabajo prelegislativo importante. Y yo creo que este gobierno, el nuestro, digamos, es muy consciente de que más allá de la alta votación que se haya obtenido en la segunda vuelta, eso no garantiza nada y el apoyo que hayas tenido hace un par de semanas atrás, 2 meses después lo puedes perder. Por lo tanto, los pies bien puestos sobre la tierra, humildad para poder entender el triunfo también, porque yo creo que ganar una elección no es lo más difícil, sino lo más difícil después es sostenerse en el ejercicio gubernamental en un momento muy especial para nuestro país, que ninguna generación hacia atrás, ningún gobierno hacia atrás vivió de la manera que la estamos viviendo, que estamos hoy día en la política institucional, que es un momento constituyente. Los problemas que tiene nuestro país hoy día, que se están resolviendo de manera democrática, antes se resolvían a balazos. Entonces yo creo que esa es una diferencia bien sustancial, civilizatoria, en un país que sigue siendo joven en relación a muchos otros ejemplos que, por ejemplo, Jaime, de países en la OCDE con los que nos gusta compararnos. Antes de ir a la pausa comercial, mira, desafío grande para el gobierno que ustedes van a presidir a partir del 11 de marzo, ¿cierto? Uno diría orden público, crecimiento económico, satisfacer la demanda, enorme cantidad de demandas. ¿Tú qué mirando la Cámara, tú qué le prometes a los habitantes de la región, diputado joven? Que además yo siento, un día tú dijiste una palabra que me gustó en la radio, dijiste, estamos teniendo una madurez acelerada. Me gustó ese concepto. Tú, mirando la Cámara, ¿qué le ofreces tú como futuro diputado de esta región puertomontino, además, lo que me gusta harto, de lo que va a ser esta gestión en un periodo complejo, ¿cierto? También de incerteza.
Nosotros lo que hemos dicho tanto en campaña, lo he refrendado en este periodo en el que soy diputado electo y con mayor razón una vez que asuma en el mes de marzo, es trabajo, es presencia en el territorio. De hecho, vengo saliendo de una reunión de bancada donde concluimos que uno de nuestros aspectos centrales tiene que ser fortalecer el trabajo territorial, y eso implica no trabajar individualmente en el Congreso, sino compartir asesorías, por ejemplo, etcétera. Por lo tanto, presencia, trabajo, escucha activa, lo más que se pueda. Y seguimiento a los problemas. Y creo que minutos atrás hablábamos de cómo hay que fiscalizar al gobierno propio también. Creo que esas son cuestiones que van a contribuir a que las personas se sientan bien representadas, y yo creo que además de eso, desde mi parte además está la voluntad, y lo he expresado ayer, por ejemplo, en Chiloé estuve con Alejandro Bernales, y con otros parlamentarios, con Fernando Borges también lo hablamos en campaña, no nos hemos encontrado después post elecciones, pero es relevante que los parlamentarios de la zona también seamos capaces de tener ciertas mínimas coordinaciones para poder sacar adelante agendas que son más territoriales, que por ejemplo tienen que ver con la descentralización, y yo espero que cuando haya que, por ejemplo, eliminar a la figura del delegado presidencial, que no sé muy bien si lo vamos a hacer en el Parlamento o lo va a hacer la Convención Constitucional, los votos estén. O cuando haya que fortalecer a los consejos municipales o a los CORE, también los votos estén, o cuando haya que trabajar situaciones que vinculadas a la conectividad, ¿cierto?, a establecer digamos, las particularidades que tiene nuestra región con un alto componente insular, obligan a que nos coordinemos y a que tengamos acuerdos. Jaime Sáenz, muchas gracias y éxito. Gracias a ti. Y con usted vamos a una pequeña pausa comercial y estamos de regreso. Las inteligencias digitales son un conjunto de competencias y habilidades claves que nos permiten navegar de mejor manera por el universo digital y aprovechar al máximo sus oportunidades. Por esto creamos 3 programas que te permitirán potenciar estas inteligencias en grandes y chicos. La web serie infantil Las Aventuras de Wi-Fi, el programa educativo de contenidos digitales para el aula y la web serie Generación Digital. Encuéntralas en fundacionbtr.cl. Estamos de regreso en Agenda Abierta, primer programa del año, días preciosos, aunque claro, el año comenzó con lluvia. Recordemos que los primeros 2-3 días cayeron 30 y tantos milímetros de agua, lo que hace bien para nuestros frutales, para nuestra agricultura. A propósito de agricultura, queremos ahora saludar, ¿cierto?, en este segundo bloque, a alguien que nos termina de sorprendernos, ¿cierto?, a don Carlos Ignacio Kuchel, que saca tremenda votación, es diputado, pero ahora fue senador electo. ¿Cómo está? Bienvenido, Carlos Ignacio. Hola, Hardy, un saludo muy cariñoso a ti, un saludo a Rodrigo Wanray también. A propósito de la lluvia, usted sabe harto de agricultura, ¿cómo están? Vienen los manzanos cargados, parece, los ciruelos están bien cargaditos, No he mirado los arbolitos, yo veo las cerezas, por ejemplo, acá en la zona, chicas, quizás porque les tocó todavía poca... Efectivamente. Sí. Pero en Tenglo, don Carlos Ignacio Kuchel, los árboles están cargados de manzanas, así que se promete buenas chichas. Grandes manzanas. Sí, vienen bien. Ahí yo tengo unos Oye, árboles. buenas chichas en Tenglo. Pero ahora el domingo parece que viene de nuevo lluvia. Este domingo va a haber poco. Así que, pero bueno, podemos hablar otro día de agricultura, ¿cierto? Usted es un hombre que sabe harto de eso. Primero felicitarlo, ¿cierto? Todavía hemos estado después. Una pregunta, ¿cómo usted lo hace? Porque, ¿sabe por qué le pregunto? Porque no se vio un despliegue así publicitario, pero mira, hay 30.000 votos. Hicimos una campaña, digamos, formal, normal, y una campaña anormal. ¿Cuál sería la normal? A ver. Yo antes hacía casa a casa por parejo y ahora hice reventones, como llamaba yo, porque no me daba para hacer casa a casa por parejo en 30 comunas. Entonces hice reventones, muchos reventones en cada parte. Cuéntese, a ver, es un concepto nuevo. Reventones, distribuir unos libritos que hice en cada lugar a personas y sectores focalizados.
Y después lo otro es que... ¿Libro de historia? No, un libro de toponimia. Ah, de toponimia, sí, sí. Toponimia es el origen de la... Topo, tierra, nimia, nombre. Sí, el nombre de los lugares. Sí, yo tuve acceso a ese ahí libro. están para mis socios aquí. ¿Usted se lo entregaba a las personas? Eso lo entregaba yo. Así me controlo de no flojear, porque cuántos libros entrego, ahí sé yo qué he hecho yo. Ya. Pero mis equipos hacían cosas también. Y ahora estaba la ventaja de tener candidatos a diputados, no muchos, pero tuve candidatos a diputados que me apoyaron. Y también teníamos consejeros regionales que trabajaban. Y los candidatos presidenciales. Y a todo esto usted ya que está Rodrigo Wenrey, ¿trabajaron en conjunto usted o no? No, yo trabajé con Alejandro Santana, pero bueno, son parte de la política. Ya, para la Cámara, este es el libro Toponimia, de Carlos Ignacio Kuchel Silva, ¿cierto? Etimología de la geografía mapuche, huilliche y chona de las regiones de los lagos y de los ríos. ¿Qué es el significado, cierto, de los nombres de los lugares? O sea, este fue un libro, un factor para el triunfo suyo. Yo creo trabajo de regalo socio para todo, ¿no? ¿Ah? ¿Trabajo de regalo para todo aquí? Sí, tengo, sí. Bien. A ver, autografiado. esto fue un factor del triunfo. Un pedazo, porque digo una el triunfo fue un montón si fuera de cosas. así, sería notable. Yo que respeto tanto la historia, eso se hablaría muy bien. Oye, de nuestra ciudadanía. Yo creo que la primera vez que de verdad que veo tan activo el socio fue ahora, en redes sociales, en televisión, con el tema de la FP, bueno, con los libros, que era algo típico del socio que andaba siempre en las calles repartiendo, en el centro, se leía solo. Pero yo primera vez que lo veo tan activo en redes sociales, hizo TikTok, acompañados también de otras personas. Por lo tanto, yo creo que siempre cuando uno gana, no solamente un factor, sino que son una serie de factores que tienen que modificarse para que el resultado sea positivo. Quería destacar el tema del libro. Don Carlos Ignacio Kuchel, mire, la derecha, lo dijimos en el primer bloque, ha tenido algunos golpes electorales, políticos más que electorales, fuertes, desde el plebiscito en adelante, pero la elección del 19 aparece otra vez una derecha bastante robusta electoralmente, en consejeros regionales, ¿cierto?, en senadores, en diputados. Y uno podría decir, comillas, que más o menos las fuerzas están allí en ese escenario, están empatados. Mire, de 302 consejeros regionales a nivel nacional, 110 tiene Chile Vamos. De diputados, 53 más los 15 de Frente Social Cristiano. Y bueno, en senadores también afectados. ¿Cuál va a ser el rol que va a cumplir esta nueva derecha frente a un gobierno de izquierda, de centro izquierdo, de izquierda más radical, el nombre que queramos? Usted que va a ser senador de la República. Bueno, a mí me parece... que el gobierno es de izquierda radical. Yo creo que no hay nada más a la izquierda que la gente de este gobierno, porque se tildó a Kast, incluso a Sichel, de ser de derecha o de extrema derecha. Para acomodarse ellos va al centro, pero eso es una caricatura, una etiqueta. Pero yo creo que por sus obras los conocerá, y nosotros tenemos que ir viendo las cosas en su mérito. A mí lo que más me preocupa hoy día, a propósito del retiro del 10%, es la inflación, porque la cuenta ya llegó. La gente de 12 sueldos que tenía perdió el 86% de uno, le quedan 11 sueldos y un poco más. Esa es la pérdida por el impuesto inflación. La inflación es un fenómeno mundial, etcétera, etcétera, pero los países tienen su propia política fiscal y su propia política monetaria y se pueden aislar de los efectos mundiales parcialmente. Porque si sube mucho el tipo de cambio, todos los productos importados suben, y en el caso nuestro, si sube mucho el tipo de cambio, nos favorece como región en general porque somos exportadores y sustituidores, en fin. Como país también. Y como país, claro, porque tenemos un balance neto. Pero nos estamos endeudando masivamente porque todos los apoyos universales, entre comillas, que yo tuve que votarlos a favor, estando en contra realmente, porque estamos aumentando casi por 3.000 millones de dólares mensuales la deuda pública. O sea, disculpe, señor electo, usted sabe que hay 11.000 millones de dólares de los IFE que están aposados en fondos que no están circulando, que están guardados, digamos. Claro, porque se le entregaron a gente que no los necesitaba. Así es. Claro, y muchos recursos han salido del país, 50.000 millones de dólares, el equivalente a todos los retiros, y son los recursos que después no pueden doler cuando haya que tener motor para subir, porque nosotros requerimos inversión, y desde el año 2014 que en Chile está disminuyendo. Usted está preocupado de la economía, cosa que siempre ha dicho en este programa, está preocupado de la economía, la inflación, que también está ocurriendo en otros países. ¿Qué otra preocupación tiene con el gobierno de el tema institucional, por supuesto, porque tenemos desafíos institucionales que vienen desde el gobierno mismo,
con cambios importantes que vamos a ver, porque hubo un programa, digamos, que es el programa del Partido Comunista acomodado en la primera vuelta, y otro programa bastante distinto que le permitió sacar más de 3 millones de votos adicionales, agregado a los 2 millones y medio de la primera vuelta. Entonces, o sea, 2,8 millones agregó en la segunda vuelta. Claro, entonces... Y hubo 600.000 votos nuevos. Claro, entonces tú tienes dos situaciones distintas. Y la constituyente, que llevamos 6 meses, tenía una misión de 9 meses, extendible en 3, y no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar y cuáles son las fuerzas relativas que hay allá adentro, porque ahora hay una directiva, pero salió con 2 votos, entre comillas, prestados, uno de Renovación Nacional de mi tío abuelo Luciano Silva. Porque antes de seguir después con Rodrigo Wainwright, para meternos en la política, porque recién hablamos con Jaime Sáez que la actual oposición presentó 14 acusaciones constitucionales contra funcionarios de gobierno. O sea, uno podría convenir claramente que fue una pérdida de tiempo. Y contra el presidente también. Contra el presidente hubo dos, ¿cierto? Pero ¿cómo va a estar la política al interior? Porque hoy día van a haber 21 partidos en el Parlamento. 21 partidos. Primera vez que yo no tengo cifra que haya habido tantos. Mira, Hardy, esto mismo lo conversaba con Juan Osvaldo recién. A veces cuando uno espera muy poco de las cosas sale mucho, cuando uno espera mucho no sale nada. No sé, porque el mismo presidente electo Boric dijo que esto es una oportunidad. Lo que se ve como un cuesta arriba es una oportunidad de conversar más y consensuar más. Porque cuando te puedes arrancar con el caballo ensillado, como se dice acá, te arrancáis. Pero aquí nadie se puede arrancar con el caballo ensillado. Y eso obliga a conversar. Y yo creo que eso es bueno y tenemos que dar señales de sensatez, de prudencia, de camino medio, creo yo, para el mundo. Rodrigo Wainwright, mira, la derecha, no sé si es una tesis mía tal vez, yo creo que ha tenido derrotas políticas e ideológicas en los últimos 3 años. Electorales no necesariamente, pero ha tenido derrotas políticas. Incluso podría decir que la causa feminista no hace sintonía con la derecha, que los temas ambientales no hacen sintonía con la derecha, muchos temas de identidad, en fin, como que hay una marea en la cual la derecha está en otro lado. La derecha perdió en la última elección en comunas como Maipú, la Florida. Allí la relación fue 70-30, en la pasada elección uno puede decir que la derecha perdió la clase media. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con la derecha hoy día, Rodrigo Wainwright? Usted es una derecha muy conservadora que uno podría decir que está representada por caso, una derecha más liberal, otra derecha social. ¿Qué va a pasar con la derecha para el próximo periodo, para hablar ya de política y no solamente de buenas intenciones? Sí, bueno, yo lo he dicho, yo creo que hoy en día hay un cambio, ¿cierto?, rotundo en lo que es la política en nuestro país. Esta transición tan hablada desde los años 90 al año 2020 ya terminó y estamos en un nuevo aspecto político donde tenemos primero un empoderamiento de la mujer que a ustedes, por ejemplo, no les había tocado y a mí tampoco. Después de 2000 años hay un empoderamiento a la mujer que es muy distinto y que sin duda hay que escucharlo, donde ellas quieren derechos igualitarios, donde ellas pelean por la dignidad, y en la cual yo estoy muy de acuerdo. Yo tengo dos hijas chicas y quiero que el día de mañana tengan las mismas oportunidades que los hombres en cuanto a ocupar directores, en cuanto a sueldo, en cuanto a cargos políticos. Es algo que efectivamente la derecha en su momento no lo tomó en cuenta. Y segundo, disculpa, ¿cuánto daño causó, por ejemplo, la declaración de ese diputado electo Kaiser? ¿Cuánto daño causó en la candidatura? Mira, mucho. Yo estuve desplegado en terreno y hubieron 2 cosas que a la derecha lo perjudicó mucho. Uno, efectivamente, la declaración de este señor Kaiser, completamente locas, digamos, medievales. Y segunda, hablar de eliminar el Ministerio de la Mujer, que iba por otro lado, ¿no? Iba por este tema de ser un Estado más pequeño, con mejor gestión, más eficiente, pero que no se explicó bien y que por lo tanto la izquierda lo utilizó de muy buena forma, porque tú sabes que en Chile, y no solamente el Ministerio de la Mujer, sino que esta diferenciación que se ha hecho entre la mujer soltera y la mujer casada, eso le llegó a la mujer hasta la médula. Yo estoy desplegado en terreno y a mí lo primero que me dijo la gente, pero ¿cómo voy a votar por una persona de derecha si pasa esto y esto? Y eso es también justamente falta de tacto, falta de territorio, lo dije yo también en una entrevista, ¿no? Falta de ensuciarse de los zapatos y estar donde están los problemas de nuestro país. Y aumentar también hoy en día que tenemos un votante distinto, que son los jóvenes. Los jóvenes antes no votaban, los jóvenes antes se iban a la playa, se iban a carretear, se levantaban. Estaba este término que usaba mucho el Chino Ríos, que está ahí, pero eso hoy en día cambió. Los jóvenes hoy en día saben que pueden cambiar el rumbo de la política. Los jóvenes saben que su decisión puede ser tomada en cuenta a través del voto. Y fue leída muy bien
por el presidente Boric, porque justamente él fue parte de esta juventud revolucionaria donde se inició esto y por lo tanto lo entendía muy bien y lo supo interpretar en el momento de ir a votar. Había una sincronía, digamos, natural. Natural, porque él se forjó ahí y por lo tanto el llamado Hardy y Carlos Ignacio a la derecha justamente a interpretar de buena forma este empoderamiento femenino y también a los jóvenes. Y eso tenemos que hacerlo desde hoy, desde la aula universitaria, desde los colegios, desde los clubes de deporte. Hay que saber qué quieren los jóvenes. Hoy en día el joven, o antes la persona que entraba a trabajar, por ejemplo, yo me acuerdo en la época de mi papá, existía un arraigo y quería estar toda su vida en el mismo lugar de trabajo. Hoy en día el joven no. Quiere estar 2 años, ganar sus luquitas e irse a otro país. Entonces, todas esas cosas y todas las políticas públicas y las políticas de Estado tienen que ir también adaptándose a esos cambios distintos que la gente quiere, cosas diferentes. Porque, Carlos Ignacio, nosotros que somos mayores, en Chile se esperaban los votos de las mujeres porque las mujeres votaban por la derecha siempre, ¿cierto? Aquí claramente las mujeres no votaron, como hizo muy bien Rodrigo Buenrey. ¿Qué pasó también? Su distanciamiento con la clase media, porque el masazo en la segunda vuelta de más de 1 millón de votos es un masazo, ¿cierto? Y allí, pero las cifras lo indican, reitero, se perdió la clase media y se perdió voto de mujeres. ¿Qué le pasó ahí? ¿Qué le está pasando a la derecha? Yo suscribo lo que dice Rodrigo y le agrego a lo que él dice el tema de la globalidad, la globalización, que los jóvenes hoy día quieren viajar, como dice él, y tienen sus picadas internacionales de lugares donde ir, que es parte de la vida. Aquí, no sé si se acuerdan, cuando venían, no sé si todavía siguen viniendo en esa cantidad, los jóvenes israelíes que hacían su servicio militar, venían todos aquí a las Torres del Paine, etcétera. Era como una moda de ellos. Ahora hay de moda otros lugares en el mundo. Nosotros tuvimos una especie de moda aquí. Yo le agregaría a ese tema global que las juventudes son como estándares en ciertos aspectos. Y respecto de la clase media, también hay un costo de ser gobierno, creo yo. Y también hay un costo de no poder cumplir el programa, porque no pudimos, tuvimos una oposición que no permitió realizar o hacer otro programa. ¿Cuánta responsabilidad tiene en el estado actual de la derecha en la gestión del presidente Piñera, del estilo del presidente Piñera? Yo creo que un buen pedazo, porque hoy día, que está con muy buena popularidad, tiene 22% y tuvimos que hacer la campaña contra superar ese 22%. Entonces la campaña se hizo distante del gobierno. Nosotros tuvimos, en el caso de la campaña senatorial, una separación bastante grande de todos los candidatos del gobierno en general, creo yo. ¿Era mal negocio? Dímelo a mí. Claro, a Rodrigo le tocó el peor momento. Le tocó el peor momento. Cuando fue candidato a alcalde. Claro. Y en el caso de mi hermano, que fue candidato a gobernador, fue el peor momento. Así que yo le saco el sombrero a Rodrigo, porque él perdió por muy poco y en otras circunstancias él tiene que ganar. Pero Carlos Ignacio, mire, hoy día la derecha, mira, recordemos lo que fue los años 60, se derrumbó el año 65, después surge el Partido Nacional, después viene nuevamente la refundación de los partidos a fines de los 80, hoy día hay 4 partidos como consolidados, ¿cierto? Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, que surge una ala más liberal, y ahora surge el Partido Social Republicano, ¿cómo se llama? Y pueden venir más, ojo. Y pueden venir más. Claro. Ya, sobre eso hablemos, ¿cuál es la idea suya, Carlos Ignacio? Porque Mario Desbordes está amenazando con renunciar, en fin, debieran fusionarse los partidos. Hablemos ahí, digamos las cosas. Esto lo hemos conversado varias veces. No sé. Cuando se acabó el binominal, ¿te acuerdas que conversamos que se iban a debilitar los partidos políticos? Debilitar quiere decir que se debilitan los que están y que aparecen otras corrientes, otros partidos, etcétera. Y eso es lo que se ha perdido, pues. Tú puedes irte a los extremos y sacas votos y eres elegido. O sea, tú ya puedes ser muy chico, pero eres poderoso con 2 diputados, eres poderoso. Claro, porque se eligen 5, ponte tú. Entonces, si tú te vas a la extrema derecha o a la extrema izquierda, tú sacas una tajada y esa tajada te alcanza para elegir. Antes tenías que ser moderado e ir al piño grande. Mira, estoy exagerando, estoy usando unas palabras... Pero muy buena, está muy bien, muy sureño, po. Claro, pero que, digamos, casi como faltas de respeto, pero el binominal obliga a distribuir la votación en 2 grandes corrientes. Ahora son 20, me dijiste, 21 partidos. 21 partidos.
se acabó el binominal, aparecieron 21 partidos y antes teníamos 5, 7. Se multiplicaron por 3 los partidos. Yo a eso le adjudico gran importancia. Y después el tema de lo... Como pero usted qué cree, Renovación Nacional, un partido que usted ha sido histórico, uno de los fundadores, ¿usted cree que se va a quebrar? ¿Usted cree que hay que fusionarse con la UDI? Así como la centroizquierda tiene sus propios problemas, hablemos de los problemas de ustedes. Renovación Nacional tiene la dificultad que significa ser un partido grande. Somos el partido más grande, hoy día tenemos 12 senadores, Así es. Tenemos 25 diputados y se nos han ido, pero se nos vienen también, nos llegan. Llegaron 12 pocos de los republicanos. Sí, ese es un desafío y en Renovación tenemos corrientes, como explicaba Rodrigo, de las edades, de los temas. Renovación no recoge todavía temas muy específicos, los recoge en forma insuficiente, porque también a los partidos agrégale organizaciones temáticas en torno a temas. Y eso cuesta en un partido grande incorporar esos temas. Rodrigo, claramente, creo que en un programa anterior, en el programa de radio, no sé, usted planteaba que tengo la percepción o tengo la idea que usted es seguidor de la línea de Mario Desbordes. Mario Desbordes planteó incluso la posibilidad de retirarse. Y recién dijo al pasar, y tal vez surgen nuevos partidos. ¿Están pensando otros partidos? ¿Están pensando en salir de Renovación Nacional? Pero hablemos con franqueza, claro, Rodrigo. Tú sabes que yo siempre soy pelo a las balas y siempre digo pecho a las balas y siempre digo la verdad. Pero mira, para ir de lo general en particular, el otro día salió un estudio muy importante ahí que decía que el 58%, si no me equivoco, de los chilenos decía que los partidos políticos no eran importantes en la política. De lo cual yo estoy completamente de desacuerdo. Yo creo que son muy importantes. Los partidos políticos son muy importantes para una base democrática, para una república dentro de un país, pero también los partidos tienen que tener la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios. Y no pueden ser rígidos porque si no pasa lo que está pasando, que la gente no los cree y tampoco se sienten atraídos por ello. Yendo a nuestro partido, yo comparto lo dicho por Carlos Ignacio, en el sentido de que somos el partido más grande. Y al ser el partido más grande, también tenemos una gran diversidad dentro de ese partido que pensamos muy distintos unos con los otros. Y nosotros hay una parte de Renovación Nacional que creemos que deben existir cambios profundos en el partido para poder identificar a esta nueva masa votante que hoy en día existe en Chile. Y esos procesos tienen que empezar porque también tiene que haber un cambio dirigencial y que ese cambio dirigencial no sea lo mismo de siempre. No estoy pasando tampoco Mario Desbordes, pero 100 personas más jóvenes que ingresen al partido, que tengan un pensamiento más acorde a los cambios que están llegando. ¿Por qué no ser liderados por una mujer, por ejemplo? Tenemos tremendas mujeres dentro del partido. Y la tecnología. Núñez el otro día decía que la derecha debe cansarse de echarle la culpa al comunismo, a Venezuela, en fin, a Cuba, y que el malestar que puede existir en la sociedad tiene que ver con un malestar real. Comparte un poco Yo eso, comparto absolutamente esa mirada, y ahí nosotros los hombres también tenemos que cumplir un rol fundamental en ayudar a esos cambios profundos que pueden darse en un partido donde yo creo que tiene que ingresar más gente joven, donde necesitamos líderes jóvenes actualmente en el partido que estén cierto más con un papel más neutral. Y necesitamos también las mujeres liderando los partidos y la tecnología. Tenemos que también tener un cambio. Hoy en día todo es la tecnología, todo es un teléfono y tenemos que también adaptar a esos cambios. Y esos 3 elementos son esenciales que yo hoy en día en Renovación Nacional no los veo. No veo dirigentes jóvenes, no veo dirigentes mujeres y tampoco veo esta tecnología tan importante. Pero también creo que no hay que abandonar el voto. Y la pelea hay que llevarla desde adentro y hay que llevarla conversando. Hay que converger y hay que confluir en cosas que podamos avanzar como partido, porque sin duda tenemos una tremenda responsabilidad. Carlos Ignacio lo dijo, somos el partido más grande, tenemos una mayor cantidad de representantes en el Senado, en la Diputación, en los cores y también en los concejales. Entonces habrá que trabajar eso. Yo estoy ilusionado que no hay que formar un nuevo partido, Jardín y Carlos Ignacio, sino que por el contrario tenemos que avanzar desde dentro para buscar soluciones que sean acordes a los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Porque Carlos Ignacio Kuchel, mira, aquí son 24 senadores de Chile Podemos Más, Evópolis, PRI, RN y UDI, 24, de un total de 50, 25 ¿cierto? más el Rojo Edwards. Más el Rojo Edwards, 25. 25, o sea, 50 y 50. Sí. Pero puede pasar, si el gobierno es hábil, pirquinear, ¿cierto? Así como los pirquineros con lo que pasó con Luciano Silva. ¿Qué pensaba Luciano Silva? Un hombre ahí de la 8ª región, evangélico además, pum, dio su voto el día miércoles para la señora María Elisa Quintero. Luciano Silva no fue pirquineado. Luciano Silva conoció a doña María Elisa Quintero, yo escuché sus declaraciones, y él dijo: yo he trabajado con ella me da garantías en lo personal, yo sé que ella
va a ser una buena, y por lo personal y por estar en la comisión con ella. Pero entiende la sí, analogía que hago entiendo yo. a dónde va, pero porque yo hice una broma con Luciano Silva, pero yo respeto ese voto, lo respeto. Muy bien. Sí, lo mismo que el de Benito Baranda. En el caso de este empate, con todos estos otros elementos que están, estas otras pistas donde están ocurriendo fenómenos políticos, porque la política se está dando en varias pistas, con distintas relaciones de fuerza en cada pista, digamos, en unas pistas corren caballos empatados, en otras corren unos que van con ventaja, en fin, y todo eso se va a un cómputo final, de resultado final, que es lo que va a evaluar la gente. Sí, yo creo que puede haber, entre comillas, deserciones de gente convencida por no sé qué argumentos para salir de su grupo, irse al otro, porque es muy caro y atractivo para el que se deja convencer irse para el otro lado. Por los motivos que sea. Por los motivos que sea. Desde lo más noble hasta lo más espurio. Así es, de los más altos hasta los más bajos motivos. ¿Sabe, Carlos Ignacio? Usted dice que estamos en varias pistas. Hay una pista que tal vez le hemos dedicado menos tiempo, que es la Convención Constitucional, que en 6 meses hay 7 comisiones, y que algunos están planteando un tema de fondo, algunos están planteando que no haya crecimiento, otros están planteando hasta el derecho de acceder a la montaña, pero los temas de fondo, tienen que ver con el sistema político, tienen que ver con la forma de Estado, ¿cierto? Son ahí temas, el modelo económico, allí se va a jugar y allí al interior de la convención claramente el sector de ustedes son claramente, disculpen, irrelevantes, o sea, no tienen capacidad de incidir. Y allí puede salir hasta que deciden terminar con el Senado. ¿Cuál es su expectativa para los 6 meses que quedan de esta convención? Para cerrar, solamente en iniciativas populares de normas se han presentado 970. Veremos cuántas logran la firma. La capacidad de trabajar al interior de las comisiones, toda la capacidad física real de trabajar, digamos, de analizar. Ya están ahogados con indicaciones. Sí. Me parece que hay algo de ahogo en indicaciones, hay una abundancia exagerada de información que no permite, muchos árboles que no ve el enorme bosque que tiene detrás. Yo creo que el presidente electo Boric dijo que hay que conversar, que estas diferencias son un desafío, y alguien dijo que esta elección fue una campanada, porque Chile no es un país tan de izquierda y tampoco es un país tan de derecha, y tampoco es un país que entregue todo a un grupo. Es mi sensación. Chile se resguarda, hay una cosa. ¿Hay una sabiduría, usted cree? Hay una, no sé si sabiduría, una ignorancia, una buena memoria, una mala memoria, no lo sé. Pero en Chile pasa eso, fíjate. Se balancean las cosas y repito, a Rodrigo y a mi hermano Ricardo le tocó el peor momento para ser de candidato. Yo creo que Rodrigo hoy gana, si fueron las elecciones de alcalde. Está bien, Rodrigo, tu mirada, un hombre joven sobre la Convención Constitucional, porque convengamos que lo que no está viendo el interior es diálogo. Hasta el momento no ha habido ningún debate, y el 4 de julio debe estar listo el texto constitucional y después está el plebiscito de salida. Sí, oye, y mi mirada a partir también, Hardy, porque tú sabes que yo estuve a favor también de la nueva constitución. Entonces yo tenía la ilusión, como muchas otras personas, de que una constitución efectivamente no puede ser impuesta y no puede ser desarrollada, ejecutada en 4 paredes, sino que por el contrario tiene que ser eso efectivamente representación de la gente, como todos esperamos que sea llegado la constituyente. Pero bueno, lamentablemente se ha dado lo contrario. Aquí hay ideas que son muy rígidas, que no permiten conversar. Yo le puse, y tú Dante un poco hablabas del tema esto de los Twitter, pero hay un terrorismo tecnológico terrible adentro cuando alguien quiere pensar distinto, se quiere acercar a alguien de derecha, inmediatamente empieza a sacar, oye, esta persona es Guzmán o es Pinochet, y yo creo que eso no puede ser. Mira, yo, y te lo dije, estuve con Christian Monker tomándome un café en Ahumada, el día anterior a la votación, que salieron a las 5 de la mañana. Y se nos acercó una señora. Se nos acercó, oiga, usted, el señor Wanner, usted es Christian Monker, que lo conocía. ¿Cómo dice? Una señora dice, ¿cómo no pueden tener la capacidad de ponerse de acuerdo? Tiene que estar hasta las 5 de la mañana. Yo me quedé dormida a las 2 de la mañana.
Entonces, es verdad, eso es lo que está viendo hoy en día la ciudadanía. O sea, y está defraudada, porque ellos esperaban, y todos esperábamos, de los cuales yo me incluyo, que tengan que más allá de la diferencia, tengan la capacidad de conversar y poder converger y confluir en una constitución que realmente nos represente a todos y que sea una hoja de ruta para el Chile venidero. Pero mira, tú le hiciste una pregunta a Carlos Ignacio y también me quiero hacer cargo de eso. ¿Cuál es el gran miedo que puede existir con el gobierno que venga? Porque si tú revisas, nosotros estamos frente a una república democrática donde existe independencia de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y por tanto un presidente, ¿cierto?, no puede avanzar mucho una hoja de ruta que quiera hacer reformas profundas. Más aún cuando tenemos un Congreso que está empatado. Pero existe un dato adicional que no se ha analizado, que es la constituyente en curso. Porque yo le digo a ustedes, hoy en día existe, y lo que no podemos, y yo creo que estamos de acuerdo, es que existe una tremenda efervescencia respecto a lo que fue y es el presidente Boric. Oye, sale a cualquier lado y hay gente y lo grita, además que tuvo una tremenda votación. Y tuvo la votación más alta que ha existido en cuanto a gente que fue a votar. ¿Qué es lo peligroso de esto? ¿Qué pasa? Porque en la constituyente, ¿cierto?, la derecha es irrelevante y ahí predomina la izquierda. ¿Qué pasa? Se ponen de acuerdo, ¿cierto?, y el gobierno y el presidente Boric sabe que es imposible avanzar. O sea, esas políticas que nosotros queríamos llevar adelante y avanzar en una política estructural de la convención. Es imposible. Y le pasen la pelota a la convención. ¿Y sabes ese escenario tiene un 20% de probabilidad. La única manera para que esto pueda avanzar es que efectivamente sea un presidente quien tenga iniciativa, por ejemplo, en formas tributarias y no necesite aprobación del Congreso, la mayoría del Congreso, y la pueda hacer de manera por tanto, unipersonal. Lo que tú quieres decir, entonces van a intencionar la convención para sacarla y poniendo la lógica solamente de ellos. Y se elimine justamente, por ejemplo, la Cámara del Senado y esta cuestión se reformule y tengamos una cuestión completamente distinta. Ese es mi gran miedo que pueda pasar, porque ahí sí tenemos un gran problema. Porque nos pasaría lo mismo de la convención, lo que está pasando. No se conversa, y como no se conversa, no se avanza y no hay ningún resultado. Entonces, esperemos que en eso no pase, y en eso, Carlos Ignacio, nosotros los de derecha tenemos que ser muy inteligentes y no pisar el palito, que nos van a poner el palito que no sabes qué, no, aquí hay una derecha obstruccionista, negacionista, no vamos a avanzar en las grandes reformas de pensiones, en las grandes personas de ISAPRE, de salud y tributaria, y por lo tanto esta cuestión hay que modificarla completamente de la Constitución. Hay que ser muy inteligentes. Yo creo que pisando el palito, pisando el foforito, igual nos van a acusar. Bueno, sobre eso tenemos que seguir hablando. Ahora viene la fase definitiva de la convención. Senador electo, yo le reitero las felicitaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Que sea un buen año más para usted. Gracias por la invitación. Un saludo para ti. Éxito en tu trabajo aquí en los medios donde te escucho de vez en cuando. Un saludo a Rodrigo también, que es la sangre nueva que tenemos en Renovación, junto con otros jóvenes. ¿Aquí no hay temas pendientes? No, para nada. Yo tengo un cuchillo aquí. No. Rodrigo, muchas gracias. No, agradecerte, Harry, la invitación. Siempre un gusto estar en Agenda Abierta. También felicitar al socio, a Carlos Ignacio, ya tiene una tremenda trayectoria. Yo lo conozco de cuando era bien chiquichicho, como dicen acá en el sur, vamos a utilizar los términos. Así que sin duda que lo va a hacer bien, tiene una experiencia y estaremos también para apoyarlo desde el Consejo Regional. Sí, y yo me comprometo a lo siguiente, lo que dijo el senador electo Carlos Ignacio Kuchel. Sobre el tema de la Constitución hay mucha información y es probable que los ciudadanos entiendan poco qué son las iniciativas populares de normas, qué es lo que comienza a debatirse ahora, qué pasa en cada comisión, qué no solo de cada comisión, cómo viene el debate después. Sobre eso deberíamos efectivamente hacer un ejercicio más didáctico. Bueno, y a usted agradecerle, que tengan un año excelente, los días vienen bonitos, debemos cuidarnos mucho. Miren que el COVID-19 va en aumento, lo que está pasando en otros países es preocupante, pero bueno, aquí tenemos un buen sistema de vacunación. Que esté muy bien, muchas gracias por iniciar el año con nosotros aquí en Agenda Abierta en Vértice TV. Que esté muy bien.